Da nuevamente. Gracias. Bien. Al respecto, algo que había olvidado y que aproveché en revisar es, sí, es correcto lo que por ahí mencionan sus compañeros respecto eh, a ver, ahí está, la consideración del número en orden de frecuencia que tiene el cáncer oral, ¿no? Para el 2022 se dice que el cáncer oral está posicionado en el lugar número 13, ¿no? De frecuencia. Está bien, a nivel de todos los cánceres, o a nivel de todos los tipos, diferentes tipos de cáncer que pueden ocurrir en todo el cuerpo, ¿no? Siendo de repente los más frecuentes el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, ¿no? El número 11 en orden le correspondería perdón, el número 13 en orden le corresponde al cáncer oral, ¿ya? Por si acaso. Entonces es importante, yo creo, ¿ya? Ahí voy a mencionar eso. Y lo otro, creo que ya estaba claro, ¿no? Lo de las medidas preventivas en cuanto a extracciones o tratamientos quirúrgicos en los pacientes con neoplasias malignas que habían sido tratados con radioterapia, ¿no? Eso también. Bien, doctores, entonces vamos con enfermedades de glándulas salivales. Respecto a estas enfermedades de glándulas salivales, son enfermedades que tienen poca frecuencia dentro de todas las patologías de la cavidad bucal, pero para poder entenderlas es importante reconocer la anatomía, la histología y la fisiología de estas estructuras anatómicas, saber también que en la población de los niños, ¿no? Población infantil, estas enfermedades generalmente son infecciosas y también de carácter inflamatorio agudo, mientras que en los adultos, en nosotros, estas enfermedades ya son más de carácter crónico y muchas veces neoplásico. Por eso siempre hay que tener cuidado cuando uno valora estas enfermedades, ¿no? O estas patologías. Entonces, debemos conocer a las que son que tienen más frecuencia, ¿no? Eso es importante, y las que vamos a mostrar a continuación. Respecto a las glándulas salivales mayores, recordemos que la glándula parótida se localiza clínicamente por delante del pabellón auricular y cubriendo el músculo massetero parcialmente en la zona llamada preauricular o región preauricular, ¿no? Luego tenemos a la glándula submaxilar en la región submandibular, ¿no? Y a la glándula sublingual la tenemos a nivel del piso de la boca. Algo particular de ellas es que la glándula submaxilar ocupa en sí dos regiones de la boca, porque ocupa su cuerpo, ocupa la región submandibular que es externa, por eso se palpa la glándula de manera externa, pero también por dentro de la boca, la porción anterior de la glándula se encuentra en el piso de la boca. ¿Está bien? Entonces es importante eso, la glándula submaxilar o submandibular se encuentra tanto en la región submandibular como en el piso de la boca. ¿Está bien? Por eso su evaluación es así. Y bueno, y recordar también que en la mayor parte de la cavidad bucal tenemos glándulas salivales mayores, ¿no? Tenemos glándulas salivales mayores. Dentro de ellas se localizan en los labios y adoptan el mismo nombre, glándulas labiales. Tenemos en la región del paladar, ¿no? Las glándulas palatinas, pero no en cualquier lugar, sino en el paladar blando, ambos lados del, este, de la línea media, y no se localizan tampoco en la región anterior, ¿no? En la nivel de las arrugas palatinas no hay estas glándulas, ¿no? Tenemos también glándulas linguales anteriores que están en el vientre de la lengua, ¿no? Y tenemos glándulas linguales posteriores, está bien, que están en el dorso a nivel de las papilas caliciformes. Y finalmente tenemos unas glándulas menores a nivel de la región geniana, más o menos a la altura de la desembocadura del conducto de Stenholm. Tenemos las glándulas llamadas molares, ¿está bien? Entonces, profesor, ¿y dónde no tenemos glándulas salivales? No tenemos, por ejemplo, a nivel de la encía, ¿no? En la encía no hay glándulas salivales menores, ¿sí? Entonces, eso es importante reconocer. Las glándulas salivales tienen relaciones muy importantes con estructuras eh, que vendrían a ser estructuras
como son el nervio facial, ¿no? Que provoca, o más dicho, que se encarga de la función motora de los músculos faciales, ¿no? Y el conducto de Stenón, por ejemplo, que transporta la saliva desde la parótida, ¿no? Entonces, a veces cuando hay lesiones en la glándula parótida que provocan destrucción de ella, como son las neoplasias malignas o a veces procesos infecciosos o inflamatorios, perdón, agudos, eh, pueden provocar una alteración de la conducción del nervio facial, ¿no? Entonces, por lo tanto, va a haber una parálisis facial. Entonces, cuando yo vea tumores que provocan parálisis facial, eso es muy importante de que ese tumor puede ser algo maligno, ¿no? Porque está afectando a los nervios, ¿no? Esas estructuras. También recordar que a nivel del piso de la boca se encuentra la glándula sublingual que veo acá a este nivel. Vamos a mejor ahí está. A este nivel está la glándula sublingual, ¿no? Y acá está la porción, lo que les decía, la porción anterior de la glándula submandibular o submaxilar, ¿no? El cuerpo está debajo del miloioideo, o sea, está en el cuello, pero la porción anterior está en el piso de la boca. Entonces, desde acá parte el conducto de Wharton, que es que le decía, como tiene una posición ascendente, de atrás hacia adelante, a veces acumula saliva, ¿no? Y esa saliva, por el contenido mineral también, se mineraliza y forma lo que son los cialolitos, ¿no? Entonces, es por ese fenómeno de ser un conducto tan largo y su orientación espacial permite eso, ¿no? Entonces, es importante cuando uno evalúa el piso de boca, saber que estás evaluando ahí tanto la glándula sublingual, la porción anterior de la glándula submaxilar, el conducto de Wharton, por ejemplo, ¿no? Luego de eso, hay que recordar que las glándulas salivales menores tienen una estructura muy particular que son como si fueran unos acúmulos de células acinares, ¿no? Y que esos acúmulos se comunican a través de unos conductos, ¿no? Que esos conductos tienen que drenar su contenido, llevar su contenido hasta la superficie del epitelio, ¿no? Entonces este es el conducto glandular salival y esto vendría a ser los acinos glandulares, ¿no? Entonces, este sistema de conductos, a veces, cada una de estas estructuras pueden tener sus propias patologías, ¿no? ¿Está bien? Y también tenemos unas celulitas que comprimen o constriñen a esos acinos glandulares y se llaman las células mioepiteliales, ¿no? Las células mioepiteliales, al contraerse, permiten que se expulse el contenido de saliva, ¿no? Que contiene o que producen estas células llamadas acinares, ¿no? Entonces, eso es más o menos la conformación estructural que tiene la glándula salival menor, ¿no? ¿Está bien? Algo para recordar era, de la clase anterior, era, por ejemplo, cuando ocurre una mordedura crónica. La mordedura crónica puede provocar de que se rompa en alguna de las en alguno del trayecto, por ejemplo, de este conducto, ¿no? Se puede romper y entonces el contenido de la saliva, ¿no? El contenido de la saliva va a salir fuera y se va a acumular acá, ¿no? Porque ya no puede salir hacia la superficie porque se cortó el conducto. Y eso es lo que se conoce con el nombre de mucosele, ¿no? Porque la mucina que producen las células acinares pues se acumula debajo del epitelio y forma una especie de nódulo, ¿no? Y entonces ese es lo característico del mucosele, por eso se le llama también fenómeno de extravasación mucosa, ¿no? Entonces este gráfico es muy importante para poder explicarlo, ¿no? Bien, entonces vamos a la primera patología, ¿ya? Ajá, exacto, la parotitis viral y la parotitis bacteriana. Entonces, la enfermedad más supuestamente frecuente dentro de las patologías inflamatorias de la glándula son la cialodenitis bacteriana aguda,
¿no? Entonces, se produce, ¿por qué? Obviamente por el ingreso de bacterias, ¿no? Generalmente bacterias que viven en la cavidad bucal, como son estafilococos aureus, streptococcus viridans, pueden ingresar por vía retrógrada. Vía retrógrada significa por la vía opuesta por donde salen, ¿no? Y ingresar hacia la glándula parótida, inclusive puede ingresar también hacia la glándula submandibular también. Entonces, no solamente es parotiditis aguda bacteriana, sino en general llamamos cialodenitis porque se pueden infectar las glándulas, cualquiera de las glándulas salivales mayores, especialmente estas dos, ¿no? ¿Ya? Algo importante es, mucho de esto está influenciado por el estado de salud de la higiene bucal del paciente, ¿no? Cuanto más microorganismos o más carga microbiana tenga el paciente, obviamente, y mayor sequedad también, porque hay pacientes que sufren de sequedad de la boca, entonces por ahí es que pueden ingresar esos microorganismos con facilidad y llegar hasta el parénquima de la glándula y afectarlo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? La deshidratación, el reposo prolongado, el traumatismo de los conductos, también en posoperados de algunos tipos de cirugía torácica, abdominal, ¿no? Pacientes que consumen medicamentos que causen serostomía, también pacientes que están sometidos a radioterapia o también algunas enfermedades que cursan con serostomía pueden tener un mayor riesgo a desarrollar esta enfermedad. ¿Está bien? ¿Y cómo se manifiesta esa cialodenitis bacteriana o cialodenitis aguda bacteriana? Perdón. Se manifiesta como, primero, fiebre, malestar general, ¿no? Hay síntomas generales, cefalea, y va a haber aumento de volumen del lado afectado, ¿no? Va a haber un aumento de volumen del lado afectado. Va a haber eritema, o sea, todos los signos de inflamación que puede haber cuando se presenta un proceso, pues, inflamatorio a ese nivel. Va a haber dolor también, puede haber trismus, ¿no? Por la inflamación que se disemina hacia el músculo macetero, ¿no? Del mismo lado. También vamos a ver que a través de los conductos donde desemboca la saliva, pues va a haber una descarga purulenta, ¿no? Entonces va a haber descarga purulenta a través de este conducto de esteno, ¿no? Para uno hacer eso tiene que masajear la glándula y presionando la glándula, pues sale su contenido. Y si se ve que es un contenido amarillento y no es saliva, obviamente eso es pus, ¿no? El diagnóstico es clínico, generalmente es clínico, ¿no? En algunos casos, cuando el paciente puede tener episodios repetitivos, se le puede pedir algún tipo de radiografía o tomografía también para evaluar cómo es el daño. En algunos casos se puede pedir hemograma para ver qué tan grave es la situación sistémica del paciente, ¿no? Pues si hay leucocitosis, entonces ya hay cambios que escapan de solamente ser una afección local, ¿no? A nivel de la glándula, sino está provocando cambios sistémicos y ahí cambiará también el tratamiento, ¿no? Tratamiento que es antibióticos como son penicilasa resistentes, amoxicilina con ácido clavulánico, generalmente, ¿no? Es usado. Pueden usarse también antiinflamatorios no esteroideos para el dolor. Y algo importante es el estimular a la secreción salival, ¿no? Como ya sabemos, si hay microorganismos que ingresan por la vía retrógrada, entonces ahora hay que comenzar más bien a eliminar el contenido de la glándula, ¿no? Entonces, por eso es importante que el paciente se hidrate más, ¿no? Se hidrate más, indicarles cialogogos, ¿no? Indicarles que se haga un ordeñamiento, masaje de las glándulas, todo eso para promover la secreción de la saliva, ¿no? En algunos casos se hacen drenajes, ¿no? Pero casos muy específicos ya, ¿no? Respecto a la cialodenitis aguda, ujú, exacto, sí, podría ser una resonancia magnética. Sí, es correcto. Es correcto. La resonancia magnética ayuda mucho. Lo único malo es que también es muy costosa, ¿no? Son exámenes ya muy específicos.
¿Está bien? Una sialadenitis crónica bacteriana es una inflamación del parénquima glandular recurrente que conlleva su destrucción progresiva. Entonces, si hay destrucción progresiva por episodios recurrentes, este órgano va a desarrollar fibrosis y por lo tanto pérdida de la función. ¿Está bien? Ese es a largo plazo. Entonces, su etiología también es similar a la anterior, pero en este caso lo que va a ocurrir es probablemente el bloqueo del conducto, ¿no? Entonces, acá el paciente tiene episodios intermitentes de aumentos de volumen en la zona, ¿no? Especialmente cuando come o cuando se estimula la salivación y obviamente va acompañado de dolor. Algo importante es que en estos casos generalmente ya no hay una descarga purulenta, la saliva tiende a ser viscosa, ¿no? Y obviamente hay escasa cantidad de saliva, ¿no? Porque el tejido se está fibrosando, ¿no? Entonces, el diagnóstico podría ser en base a radiografías para evaluar cómo está la red de conductos, ¿no? Indicar una tomografía también para descartar la obstrucción, ¿no? Y también evaluar el daño que pueda haber. Como dice su compañero por ahí, ¿no? ¿Podría ser una resonancia magnética? Sí, las resonancias magnéticas de hecho que son muy detalladas, pero a veces hay que evaluar siempre el costo-beneficio de utilizarlas, ¿no? El tratamiento generalmente es de carácter paliativo, hay anestesiólogos, colutorios, hidratación, termoterapia, ¿no? También la antibiótico-terapia es importante, ¿no? Eh, y hay que eliminar o controlar factores locales y sistémicos contributorios. En algunos casos, se realiza la parotidectomía, ¿no? Que significa eliminar, perdón, retirar toda la glándula que está afectada por la lesión, ¿no? ¿Está bien? Mm, sí, es correcto ya. En el caso de las cialografías, por ejemplo, lo que indica acá es a través de la introducción de un material de contraste por el conducto de esteno, que más o menos se encuentra a este nivel, ¿no? Se puede llegar a ver el recorrido de los conductos, ¿no? Y acá se puede observar una pérdida de continuidad, que quiere decir que ahí a ese nivel estaría, ¿no? La obstrucción que puede conllevar a una sialadenitis crónica bacteriana, ¿no? Y los conductos, como contienen mayor cantidad de saliva que está ahí detenida, estancada, aumentan su calibre y entonces se ve así, de esa manera, ¿no? Como si fueran un árbol de troncos gruesos, ¿no? Entonces eso me indica de que hay un proceso o hay un cambio característico de sialadenitis crónica bacteriana. ¿Está bien? Vamos al siguiente, entonces, por ahí alguna duda. Mm, Generalmente, eh, generalmente en el caso de las dos anteriores, la cirodinitis crónica bacteriana y aguda bacteriana, sí, la afectación, doctor, es unilateral, es correcto, la afectación tiende a ser unilateral, ¿está bien? Es unilateral. Ahora más bien vamos a ver el otro tipo de celodinitis que es de etiología viral. En este tipo de celodinitis, que afecta principalmente a niños entre 4 o 6 años, ¿no? Hay una causa debido a un virus que se llama el paramixovirus, perdón, ¿no? El paramixovirus. Pueden inclusive otros virus también producir celodinitis viral, incluyendo el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Pero obviamente el más frecuente es paramixovirus, ¿ya? La transmisión de este virus es respiratoria, por gotitas de saliva, así como el COVID-19, algo parecido, ¿no? Y afecta obviamente las glándulas parótidas principalmente. ¿Está bien? ¿Qué significa? Que un niño que está enfermo le tiene que transmitir a otro niño que está enfermo, como tosiendo, ¿no? Y el niño respirando ese aire, ¿ya?
que obviamente está contaminado por esas gotas de saliva, esas microgotas de saliva, ¿no? El tiempo de enfermedad más o menos, como dicen ahí, como han dicho, es de carácter autorresolutivo, ¿no? Y tiene un tiempo más o menos de prodromos de 24 horas a 48 horas. Quiere decir que el paciente comienza a tener cefalea, fiebre, escalofríos, comienza a tener también dolor de oídos, ¿no? Y luego se va sumando ya pasado ese tiempo el aumento de tamaño de las glándulas de manera bilateral. Generalmente es bilateral, ¿no? Entonces, de manera bilateral aumenta. Y a veces inclusive puede extenderse hacia la glándula submaxilar también, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, eso es lo usual. Va a haber dolor, va a haber trismus, va a haber disfagia. Entonces, son varios cambios que afectan al niño, ¿no? Pero lo más característico es el cambio a nivel sistémico, ¿no? La fiebre, el malestar, ¿no? La cefalea, ¿ya? Entonces, como es una enfermedad de carácter viral tiene un curso, ¿no? Que generalmente es en promedio unos 7 días, 14 días máximo, ¿no? Que van a durar el periodo de la enfermedad y luego obviamente, el mismo cuerpo lo puede controlar y eliminar, ¿no? El diagnóstico de esta cialodenitis es clínico, ¿está bien? Hacer exámenes complementarios no es de mucha utilidad, ¿no? Tal vez un hemograma muestre que hay disminución de los leucocitos, ¿no? Y también aumento de los linfocitos, eso es lo que podría encontrarse. El carácter del tratamiento debe ser simplemente paliativo. Tal vez lo más importante acá es mientras el paciente está en la fase aguda, ¿no? Del aumento de volumen, el paciente al toser también va a dispersar gotas de saliva contaminadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ese niño afectado tiene que entrar en cuarentena, ¿no? O sea, aislamiento para no diseminar la enfermedad. Por lo tanto, reposo también, AINE para las molestias generales, cialogogos es importante, hidratación. O sea, el paciente tiene que tomar bastante agua y estimular a la salivación, ¿ya? Hay vacunas, ¿no? Que con la vacuna triple, ¿no? Puede ayudar para prevenir estos casos, ¿está bien? Generalmente se aplica en los primeros meses de vida, ¿no? Y luego también a los 4 y a los 6 años. Y algo importante es que el paciente que no ha tenido esta infección de niño, ¿no? A largo plazo, si es que se infecta porque de repente convivía pues cerca a un niño o de repente se transportaba en un lugar donde había algún niño con esta enfermedad y y al aspirar las gotas contaminadas pues puede desarrollar una cialidinitis viral, o sea, unas paperas, pero en la forma de adulto, ¿no? Y lo malo es que en esos casos sí puede afectar a otras glándulas como son el páncreas, los testículos, el hígado, los riñones y también el sistema nervioso, ¿no? Lo más importante es que a veces la afectación a los testículos afecta también de manera que el paciente pueda, eh, ¿cómo se dice?, perder la función o disminuir la función de las gónadas, o sea, de la producción de espermatozoides, ¿no? Y el paciente podría quedar en algunos casos también estéril, ¿no? Entonces, por eso es importante eso, ¿no? O sea, cuadros de cialidinitis viral siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Está bien? Algo más aquí. Ya, creo que hay una pregunta al respecto. Eh, Infertilidad, exacto, ajá, ya. Vamos a hablarlo de la silografía, a ver, en unos minutos, ¿sí? Está bien. Ya. Respecto a esta patología que se llama la cialaenosis, es también un trastorno de es un trastorno de las glándulas parótidas de carácter bilateral, pero en la cual existe un agrandamiento
que no está asociado a otras enfermedades, salvo de repente diabetes mellitus, ¿no? Se dice que en algunos pacientes con diabetes puede incrementar el tamaño de la glándula parótida, ¿no? Pero es indoloro, es de evolución muy lenta, y para eso sí hay que descartar de que no vaya a haber un proceso neoplásico, un trastorno neoplásico, o bien no haya una patología inflamatoria, ¿no? Añadida. ¿Está bien? Entonces, eso respecto a la cialodenosis. Alguien preguntó respecto a la cialografía. La cialografía se utiliza o se aplica para glándulas salivales mayores, ¿no? Está bien, yo tengo entendido que no se aplica para glándulas salivales menores, siempre cuando he visto son para glándulas salivales mayores, especialmente las que tienen un conducto largo y en las que obviamente hay la mayor predisposición de que se puedan desarrollar procesos inflamatorios, como son la glándula parótida y la glándula submaxilar o submandibular, ¿no? O de Ward. ¿Está bien? Ahora, la explicación anatómica, ¿cuál es, doctora? Uno, uno es esto, ¿no? ¿Cómo está? Perdón, aquí. De que el conducto es tan largo que solamente es como decir tener una casa con una puerta de salida y una puerta de salida que sea un corredor. Entonces es más fácil que los microorganismos se puedan instalar y que no haya una vía de salida o de desfogue. ¿Está bien? Igual en la submaxilar como en la parótida, una sola vía. Sin embargo, y uno dirá, pero doctor, ¿y eso por qué no ocurre en la sublingual? ¿Por qué en la sublingual no ocurre sublinguitis? Algo así, ¿no? O una inflamación de la glándula sublingual. ¿Por qué? Por anatomía se explica, como la sublingual tiene de 9 a 13 conductillos submandibulares, perdón, conductillos sublinguales, entonces no pasa nada, ¿no? El mayor de ellos se llama, si no me equivoco, rivinus, ¿no? Y que se une muchas veces al submandibular, pero de manera independiente esta glándula tiene sus múltiples conductos secretores que son bien cortitos y como son bien cortitos, fácilmente cualquier proceso inflamatorio se puede salir es menos posible de que pueda ocurrir lo mismo que en las glándulas que tienen un solo conducto largo. ¿Saben? Acá son conductos muy pequeños, muy cortitos. Doctor, y acá en la glándula salival menor también el conducto es tan pequeñito que fácilmente cualquier proceso de ese tipo se puede controlar. Es por eso que las cialagenitis, ¿no? Agudas y crónicas principalmente se presentan en las glándulas salivales parótida y submandibular, y eso se explica por la anatomía, ¿no? de las escopas. No sé si se quedó claro ahí. Vamos a esta enfermedad que también es muy importante conocer. No todos los casos de lesionitis aguda van hacia la lesionitis crónica, no, no es así, pero sí es más o menos el proceso, ¿no? O sea, el proceso de tener una celulonitis aguda que no es bien tratada, pues sí puede conllevar a una celulonitis crónica, ¿sí? ¿Está bien? El síndrome de Sjögren es una enfermedad también poco o pocas veces diagnosticada o sospechada por el odontólogo, ¿no? El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune donde los linfocitos destruyen a las glándulas exocrinas, ¿no? Y especialmente las glándulas, por ejemplo, exocrinas como son la glándula lagrimal o las glándulas salivales de la cavidad bucal, ¿no? Entonces es importante. Se dice que hay un síndrome de Sjögren primario y otro secundario. El primario obviamente se considera primario cuando el síndrome de Sjögren no está asociada a otras enfermedades autoinmunes, pero cuando al paciente se le diagnostica en ese momento o al poco tiempo de sospechar de Sjögren, o también antes de que se le diagnostica al paciente Sjögren, ya tiene ya artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico, etcétera, entonces es un síndrome de Sjögren secundario, ¿no? ¿Está bien? Entonces puede haber síndrome de Sjögren primario y secundario. En el caso del síndrome de Sjögren,
hay múltiples manifestaciones clínicas que pasa desapercibida por el clínico. ¿Cuáles son? Las principales son sensación de serostomía. Doctores, serostomía, ¿qué significa? Algo importante. ¿Es un signo o un síntoma? Serostomía es un signo o un síntoma. ¿Qué dicen? ¿Es un signo clínico? ¿Yo puedo ver la serostomía? Ah, ya, muy bien, correcto, doctora. Entonces, la serostomía es un síntoma que el paciente refiere, ¿no, doctor? Siento que mi boca ya no está húmeda como antes. Ah, ya es serostomía. Tú para poder confirmar eso tienes que ver la cavidad bucal, especialmente el piso de la boca, y ves si no hay saliva, ah, ya, eso es hiposalivación, hiposalivación. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, eso da como consecuencia, ¿no? El resultado, ¿cuál es? De que haya inflamación de las mucosas, porque la saliva, pues, es el protector natural de la boca. Puede haber candidiasis, porque ya no va a haber el protector natural para que nos proteja contra Candida albicans. Puede haber, inclusive, sensación de ardor o quemazón en la lengua. También alteraciones en el gusto, disgeusia, y también disfagia, dificultad para tragar alimentos, ¿no? Aparte de eso, el paciente se va a quejar de que la piel la tiene seca, los ojos también los tiene secos, que puede haber sequedad nasal, sinusitis, traqueitis también, sequedad vaginal, y puede tener el paciente también síntomas de gastritis o pancreatitis. Y algo importante es que el paciente con síndrome de Sjögren a largo plazo, esto debería ser pronóstico y no estar acá, discúlpenme. El pronóstico de esta enfermedad es que estos pacientes, el curso de la enfermedad es progresivo, quiere decir que avanza, sigue avanzando, no tiene marcha atrás. Con el tratamiento solamente se disminuye el tiempo, pero la enfermedad sigue avanzando, ¿no? Y puede haber desarrollo de linfomas, ¿ya? Cambios en la cavidad bucal, todos los que ustedes observen acá, especialmente la lengua depapilada y a veces fisurada, que se observa con múltiples fisuras, que le dan un aspecto. Algunos le dicen cerebriforme, ¿no? La lengua cerebriforme o de aspecto cerebriforme. ¿En qué patología se ve? Ah, se ve en síndrome de Sjögren. La lengua de aspecto escrotal, algunos tienen así como tienen unas fisuras así en todos sentidos, ¿no? Es de aspecto escrotal. También podríamos decirlo, se ve en este síndrome de Sjögren. Puede haber queilitis angular por deficiencia de la saliva y por colonización de otros microorganismos. Puede haber también la formación de tumores y el avance rápido de las caries y de la enfermedad periodontal, ¿no? Especialmente lesiones cervicales no cariosas se forman en los pacientes con hiposalivación. Y el diagnóstico de esta enfermedad de verdad es bien complejo, muy complejo. El diagnóstico es tanto clínico y también en base a exámenes de laboratorio, ¿no? Interconsultas también. Por ejemplo, el paciente, este es un consenso del año 2002, muy antiguo, pero que todavía se aplica para saber o para reconocer que cuando uno evalúa a un paciente que sospecha de sequedad bucal, lo primero es preguntarle qué síntomas oculares tiene, ¿no? Entonces, si el paciente menciona que tiene sensación de ojo rojo, sensación de arenilla en los ojos o que usa lágrimas artificiales, ya como se dice, cumple uno de los criterios para clasificarlo dentro de esas posibilidades de síndrome de Sjögren. En la boca, ¿qué síntomas tiene? Por ejemplo, sequedad, ¿no? O tiene de repente hinchazón de las glándulas parótidas recurrentes, ¿no? O de repente no puede deglutir alimentos secos, tiene que tomarlos con agua, entonces es también otro criterio más para poder tener Sjögren. Luego el médico oftalmólogo hace pruebas como es el test de Schirmer, Rosa de Bengala, ¿no? Que son exámenes para descartar el ojo seco, ¿no? Y luego el punto 4 es la histopatología. ¿Qué quiere decir? Que a través de una observación microscópica, ¿no? Se observan las glándulas salivales del paciente, las glándulas salivales menores. ¿Qué quiere decir esto? Que el odontólogo también puede ayudar no solamente con el diagnóstico clínico de la enfermedad, sino también puede hacer biopsias, obviamente quien sabe hacerlas, porque tampoco es sencillo, ¿no? Pero el odontólogo puede estar capacitado para eso, ¿no? Se toman unas
unas 5 a 6 glándulas salivales, ¿no? Labiales del labio inferior, y esas se estudian, ¿no? Y se evalúa la presencia de linfocitos, ¿no? Para que cumpla un criterio más el paciente, ¿no? O sea, lo que les quiero decir acá es que la biopsia de glándulas labiales, ¿no? Que puede ser utilizada puede ser realizada por un odontólogo, ¿no? Capacitado obviamente en eso, puede colaborar con el diagnóstico de Sjögren, ¿está bien? Y también el flujo salival, ¿no? La cialografía, la gamografía de las glándulas parótidas y en el laboratorio los anticuerpos en el suero, ¿no? Como son anticuerpos ROLA. Entonces, es muy complejo el diagnóstico de síndrome de Sjögren, ¿no? Primario, secundario, y para ello se tiene que evaluar estos criterios, ¿no? Que generalmente los valora. ¿Quién es el que evalúa todos estos criterios? El odontólogo de repente solamente colabora con algunos de estos, ¿no? Con medición de flujo salival, con histopatología, con los síntomas orales, ¿no? Pero quien establece el diagnóstico es el médico reumatólogo, ¿no? El médico reumatólogo es quien va a definir el diagnóstico del paciente en base a estos criterios, ¿no? De consenso, y también él es el que va a dar el tratamiento. Y nosotros entonces, doctor, ¿qué hacemos? ¿No damos tratamiento para el síndrome de Sjögren? No, no damos tratamiento para el síndrome de Sjögren, pero sí tenemos que controlar al paciente por sus molestias bucales. Por ejemplo, si todavía hay función de las glándulas, hay que darle un cialogogo, ¿no? Si no tiene función glandular, hay que darle algún tipo de medicamento que reemplace a la saliva, ¿no? O indicarle mayor hidratación también, ¿no? ¿Qué más? En el caso de dientes con caries, perdón, con lesiones cervicales no cariosas hay que protegerlos. Igual si tiene enfermedad periodontal, detener la enfermedad periodontal, ¿no? Darle indicaciones para que se haga masaje de las glándulas parótidas porque ellos pueden desarrollar parotiditis crónica, ¿no? Y estar evaluando de vez en cuando o al menos una vez al año al paciente para ver que no vaya a aparecer linfomas, ¿no? O sea, tumores malignos en la cavidad bucal, ¿no? Entonces, de esa manera colaboramos también con el paciente con síndrome de Sjögren, ¿no? Eh, el tratamiento sí, pues es paliativo, aliviar sus molestias nada más, porque nosotros no aliviar las molestias y acompañar al paciente en su tratamiento para prevenir problemas bucales, ¿no? Porque todos los problemas bucales que les comenté son muy amplios. Y el adenoma pleomórfico, yendo ya a tumores, ¿no? O neoplasias de las glándulas, se caracteriza porque tiene un componente de células epiteliales y mioepiteliales que le dan una característica de que microscópicamente se puede ver, ¿no? Un tejido mixoide, condroide, a veces óseo, y por eso se le llamaba un tumor mixto, porque aparte de estar constituido de células epiteliales, se veían tumores o un componente de tejido blando, ¿no? Como es el cartílago, el hueso o el tejido conectivo que no es maduro, ¿no? Como es el mixoide. Este adenoma pleomórfico es el más común de las neoplasias de las glándulas salivales, incluyendo las neoplasias benignas, ¿no? De todos los tumores y neoplasias que pueden aparecer en las glándulas salivales, este es el más común, ¿ya? Y se presenta generalmente en la parótida y también en el paladar. Esas son las áreas de localización comunes. ¿Cómo se observa? Como un tumor o un nódulo indoloro. Indoloro quiere decir no molesta, asintomático totalmente. Su crecimiento es muy lento, como ven acá, de consistencia firme, frecuente en las mujeres en etapa más o menos de 30 a 60 años de edad, pero también puede verse en la infancia, ¿ya? Su aparición en la cola de la parótida, que vendría a ser la parte más inferior de la parótida, ¿no? Se puede observar a nivel del pabellón de la oreja, se dice, ¿no? Por debajo del pabellón de la oreja, como está a este lado. ¿Está bien? Respecto al tratamiento, voy a hablar de eso más adelante. El carcinoma mucoepidermoide, como su nombre le dice, carcinoma quiere decir un tumor maligno. El que hemos visto hace un momento es un tumor benigno. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, el carcinoma vendría a ser se podría decir, compuesto por células escamosas,
o sea, células epiteliales, células productoras de moco y células que le llaman de tipo intermedio. También este tumor maligno puede desarrollarse en la glándula parótida, es más frecuente, ¿no? Generalmente obedece a que es el 20% de los tumores malignos de la glándula parótida son carcinomas mucoepidermoides y su edad prevalente más o menos también es 30 a 60 años y es es la más frecuente de las neoplasias malignas de glándulas salivales en los niños. Si en un niño que tiene un tumor de glándulas salivales, es más frecuente de que pueda ser por la parte benigna un adenoma pleomórfico y por la parte maligna un carcinoma mucoepidermoide. Se dice que hay neoplasias de bajo grado de malignidad cuando el crecimiento es muy lento y tiene poca capacidad de invasión, ¿no?, a los tejidos subyacentes. Mientras puede haber también de alto grado, es decir, de crecimiento rápido y que puede provocar, por lo tanto, infiltración a los tejidos subyacentes con dolor, con adenopatías, con parálisis facial, ¿no? Entonces, hablar de este carcinoma también es bastante complejo, pero lo importante es que siempre hay que tenerlo como una sospecha o una alternativa a un diagnóstico diferencial del adenoma pleomórfico. ¿Está bien? El otro tumor también importante mencionar en este grupo de enfermedades de glándulas salivales es el carcinoma adenoideo quístico. Generalmente puede ocurrir tanto en las glándulas salivales mayores y menores. ¿Está bien? Puede ser recidivante, afecta principalmente a las mujeres. Más o menos la mayor incidencia se da en la sexta década de vida, ¿no? Y la glándula parótida submandibular al menos son también más frecuentemente afectadas. El crecimiento de estas lesiones es lento, puede haber afectación del nervio facial y se localiza principalmente dentro de la boca a nivel del paladar, ¿no? Entonces, si ustedes observan ahí, las lesiones en el paladar que han visto, miren, por ejemplo, esta está ubicada en el lado izquierdo de la pantalla, ¿no? A un lado de la línea media y siempre más o menos a la altura por detrás de las arrugas palatinas, ¿no? Vamos adelante, miren, en esta de acá también, acá está en la zona del paladar, inclusive se está yendo hacia el límite con el paladar blando, miren, ¿no? Y siempre a un lado de la línea media, por detrás de las arrugas palatinas, ¿no? Carcinoma mucoepidermoide. Y miren acá, el adenoma pleomórfico, dentro de la boca también a nivel del paladar, miren, justo acá es más notorio tal vez que el tumor está localizado a un lado de la línea media, en la zona posterior, entre el paladar duro y el paladar blando, ¿no? Entonces esa es la zona de localización de las neoplasias malignas de glándulas salivales. ¿Y por qué? Porque como les había mencionado hace un momento, las glándulas salivales, ¿no? Las glándulas salivales se localizan siempre a un lado de la línea media, ¿no? Más o menos a este, y por detrás de supuestamente por detrás de las arrugas palatinas, ¿no? Entonces, disculpen que mi dibujo no se lo muy claro, pero más o menos ahí. Entonces, por eso que cuando veamos lesiones laterales a la línea media, pensemos siempre en tumores de glándulas salivales, especialmente si está en la zona posterior. ¿Recuerdan cuál era el tumor que se localizaba en la línea media del paladar duro? O sea, ahí, en esa zona, ¿cómo se llama ese tumor? ¿Recuerdan? El torus palatino, muy bien, ajá, exacto. Entonces, por eso siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? La evaluación clínica es muy importante, doctores, ¿ya? Entonces, y no olvidar los tumores que están en el paladar a un lado de la línea media, que pueden ser tumores de glándulas salivales, aparentemente no tienen las características de ser algo maligno, pero ya saben que la misma presentación clínica de la lesión, de ser un tumor no ulcerado de superficie de la mucosa de aspecto normal,
Puede corresponder a un tumor benigno, como es un adenoma pleomórfico, como también puede corresponder a un tumor maligno, como es un carcinoma mucoepidermoide o un carcinoma de nodeo quístico. Siempre hay que pensar en eso, ¿sí? Bien, entonces vamos al siguiente. Vamos a los quistes de la región maxilofacial. Hablar de quiste es hablar de una cavidad revestida por epitelio y que esa cavidad va a contener generalmente un líquido. A veces también puede tener otro tipo de contenidos, pero generalmente para nosotros como odontólogos en la zona de la región maxilofacial es contenido líquido. ¿Está bien? Entonces, un quiste siempre tiene un lumen, o sea, una cavidad, ¿sí? Luego tiene un revestimiento epitelial, está ahí morado, y luego tiene una cápsula de tejido conectivo, así más o menos como si fuera una pelota de fútbol, imagínense eso, ¿no? Llena de líquido. Y hay diferentes tipos de acuerdo a su localización, ¿no? Pueden afectar los maxilares, pueden afectar solamente el seno maxilar, pueden ser también de tejidos blandos, ¿no? Entonces es bien variable hablar de esto. Nosotros vamos a hablar de los más importantes, ¿está bien? O más frecuentes. Entonces vamos con el primero de ellos, el quiste nasolabial. El quiste nasolabial es un quiste de los tejidos blandos, no es un quiste que se encuentra o se localiza en el hueso, sino está en los tejidos blandos. A nivel más o menos lateral a la línea media, ¿está bien? Como se ve más o menos, como se ve en la imagen de acá. Es frecuente en adultos, más o menos 40 a 50 años, las mujeres son más afectadas y a veces pueden darse casos de aparición bilateral, ¿está bien? Se dice que se origina por remanentes epiteliales eh, que quedan de los procesos eh, nasal, maxilar, ¿no? A nivel de líneas de fusión, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Cuando embriológicamente los segmentos de la cara se unieron en la línea media, ¿no? Van a dejar restos epiteliales y esos restos epiteliales, como cualquier otro quiste, pueden proliferar y al formarse una cavidad, pues va creciendo y eso es lo que conocemos con el nombre de quiste, ¿no? ¿Está bien? Se dice que está asociado al desarrollo del conducto lágrimo-nasal, ¿no? Al parecer, algunos restos epiteliales que formaron el conducto lágrimo-nasal pueden formar a este quiste nasolabial, ¿no? Es asintomático, como ustedes lo ven acá, ¿no? Puede desplazar el ala de la nariz, como se ve acá, puede elevar el fondo de surco vestibular, como le llamamos, ¿no? Hasta acá, ¿no? Y algo importante es que esto, como les dije, está en tejidos blandos. Entonces, si está en tejidos blandos, si yo le tomo una radiografía a esto, no va a evidenciar ningún cambio radiográfico, ¿ya? Entonces, eso es importante. El tratamiento es la exéresis de la lesión. La recurrencia es infrecuente, ¿no? ¿Estamos? Respecto al quiste apical o quiste, o también llamado quiste radicular, sí, es un conducto, perdón, ya en el anterior, antes de pasar a este quiste que hemos mencionado hace un momento, como es de tejidos blandos y está asociado al desarrollo del conducto lacrimonasal o nasolagrimal, no es un quiste odontogénico, o sea, no es un quiste que está asociado a restos epiteliales del desarrollo dentario, no, porque esos restos generalmente están en el hueso o bien en la encía. En cambio, este no. ¿Está bien? Muy bien, ese es un quiste no odontogénico. Respecto al quiste radicular, es el quiste más conocido por todos y más frecuente, ¿no? Es un quiste que se desarrolla a partir de la inflamación en el conducto radicular, en el conducto, con los espacios pulpares, ¿no? Tanto el conducto como la pulpa, que viajan al periápice y eso estimula a los restos epiteliales de Malacés que están a este nivel, perdón, en el periápice, ¿no? Y en sí están en la parte en las partes distales del ligamento periodontal, ¿no? Del periodonto, si dijéramos así, ¿no? Pero eso es lo que estimula y da la formación del quiste apical o también llamado radicular.
¿sí? Generalmente la zona de predilección es la zona anterior del maxilar, frecuente en personas mayores de 30 años hasta 60 años, obviamente, pero eso es un aproximado, ¿no? Las manifestaciones clínicas, doctores, que es muy importante tener, es que como es asintomático, a veces pueden crecer mucho y confundirse con otros quistes o lesiones similares a quistes, ¿no? Y también está asociado a dientes, lo más importante, desvitalizados. O sea, cuando yo veo un diente desvitalizado y vea un aumento de volumen en alguna de las zonas periapicales, eso probablemente es un quiste radicular. A veces pueden ser hallazgos radiográficos, ¿no? Importante el uso de las tomografías acá para evaluar en las tres dimensiones cuánto es la extensión o qué estructura más compromete el quiste, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la remoción de la inflamación, o sea, eliminar el, todo el contenido del conducto radicular, ¿no? Incluyendo la pulpa que se encuentra ahí, ¿no? Entonces, ese es importante, o sea, el tratamiento de endodoncia es fundamental. Se retira el, el contenido del quiste, o sea, si en este caso más o menos estamos viendo que el quiste tiene esta forma, ¿no? Su membrana más o menos, su membrana o su pared va a tener esta forma también. Entonces, ¿cómo se le llama al acto quirúrgico de retirar una, un quiste? Se denomina así, enucleación, ¿ya? Enucleación. Entonces, la enucleación es el nombre del procedimiento quirúrgico que consiste en retirar un quiste. ¿Entendido? Eso no se olviden, ¿ya? Doctores, entonces acá se hace tratamiento de nucleación. Y a veces también se retira el periápice involucrado, o sea, esa región, esa porción se retira, eso se llama apicectomía, ¿no? Entonces, una apicectomía más enucleación y el tratamiento de conductos que tiene que tener el dientecito, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. ¿Entendido, doctores? Puede tener de todo, hay muchos cambios que pueden haber y hallazgos que pueden haber en un quiste, pero no son tal vez tan importantes, ¿no? El quiste dentígero es un quiste que es muy importante porque está asociado a un diente que no ha erupcionado. Es más, el quiste rodea la corona de un diente no erupcionado y por lo tanto uno de los signos del quiste es la ausencia de un diente que debería haber erupcionado en su momento, porque el contralateral está presente en la boca, ¿no? Al lado opuesto. Entonces, este quiste es muy particular porque la membrana, vamos a llamarlo esto membrana, está adherido al cuello del diente. Está adherido al cuello del diente, donde se une el cemento con el esmalte ahí. Algo importante es que el anterior era el primer quiste en orden de frecuencia, quiste odontogénico más frecuente. Este es el segundo, ¿no? El segundo es el quiste dentígero. Frecuente en personas jóvenes, 10 a 30 años, especialmente en la zona posterior de la mandíbula. Se dice que es un acúmulo de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la corona dental. Más o menos así es su patogenia. ¿Cómo se observa? Generalmente, clínicamente, la ausencia de un diente y radiográficamente, ¿no? Se observa una imagen rayolúcida de paredes corticalizadas, ¿no? Y que rodea la corona de un diente a nivel del esmalte con el cemento dental, ¿no? O sea, ese nivel, ¿está bien? Y el tratamiento, ¿cuál es? El tratamiento también es la enucleación quirúrgica, ¿estamos? ¿Ya? Doctor, ¿y por qué acá dice marsupialización? Lo que pasa es que en algunos casos los dentistas, cirujanos maxilofaciales, ¿no? Prefieren crear como una especie de ventanita, como una ventanita, para que por esa ventanita el contenido del quiste, que es líquido, salga hacia el exterior, ¿no? Y
si hay el espacio adecuado, si hay el espacio adecuado entre diente y diente, pues este diente puede erupcionar, ¿no? A la larga, ¿no? Y a veces le colocan sus ganchitos y no sé qué, no sé cuánto, para que puedan traccionar el diente hacia la zona oclusal, ¿no? Sí, eso ya es la parte de ortodóntico quirúrgico que le llaman. Entonces el tratamiento a veces es complejo, ¿no? Pero marsupialización ya lo vamos a ver en otra patología importante. Ya me estoy, creo, desviando un poco del tema. Vamos a la siguiente. Un ratito, un ratito. Ya, ahí está. El queratoquiste. El queratoquiste es un quiste tal vez muy importante para nosotros, ¿ya? Este quiste tiene un comportamiento biológico que a veces lo confunde con una neoplasia. Es un quiste frecuente entre los 20 a 30 años, se localiza principalmente en la zona posterior de la mandíbula y también es importante porque se asocia a un síndrome genético que se llama el síndrome de Gorlin-Goltz o también llamado carcinoma, perdón, vasocelular nevoide. Es un síndrome que tiene muchas características que también vamos a ver, por eso es importante conocerlo, ¿ya? Se dice que resulta de la estimulación de los restos epiteliales de la lámina dental. Acá ven una imagen como si fuera una especie de un contenido cremoso, ¿no? Algo como que fue una crema media blanquecina que está saliendo de acá de esta zona. Y esa es la queratina que en algunas oportunidades se puede ver en estos quistes, ¿no? Es un quiste generalmente asintomático. En general, los quistes son asintomáticos, esa es la norma, ¿no? Asintomáticos, a menos que se infecten. Algo interesante es que este quiste tiene una facilidad de poder crecer, ¿no? Dentro del hueso medular, entonces lo destruye con facilidad, creando estas imágenes como si fueran lóculos, ¿no? Lóculos o algunos le llaman pompas de jabón, etcétera, ¿no? Entonces, que a veces lo confunde también radiográficamente con otras lesiones, ¿no? Entonces, algo importante también es que recuerden que por acá hay un conducto que se va hasta la zona anterior de la mandíbula y que sale hacia la piel del labio y del mentón. Entonces, este quiste también puede afectar la conducción nerviosa, ¿no? Del nervio alveolar inferior o dental inferior y por lo tanto ocasionar parestesia del labio inferior y del mentón, ¿no? Entonces, algo importante es el estudio de imágenes donde se puede ver las lesiones bien amplias, bien amplias. Doctor, acá hay algo importante que se está olvidando. Recuerda que este quiste llamado queratoquiste puede expandir las tablas vestibular y lingual. ¿Es correcto eso? Y yo le respondo que eso no es lo usual. Lo usual es que el quiste no expanda las tablas vestibular y lingual. O sea, por eso es generalmente pasado por alto durante mucho tiempo. ¿Está bien? Porque tiene la facilidad de extenderse por el hueso medular. Inclusive puede llegar hasta la línea media y pasarla. El tratamiento de esta lesión es la marsupialización generalmente, si es que es muy grande como este, o a veces se marsupia cuando es pequeño, ¿no? Perdón, a veces se puede nuclear, o sea, se retira todo el quiste cuando es pequeño. Y algo importante es que tiene una importante tasa de recidiva, ¿no? O sea, es un quiste que puede recidivar, ¿está bien? Entonces, eso yo creo que es lo más relevante acá. Respecto al tratamiento de marsupialización, ¿qué quiere decir de que un quiste, eh, marsupialización significa crear una ventana quirúrgica, ¿no? Hacia la cavidad bucal, por donde el contenido del quiste, ¿no? El contenido del quiste vaya a
salir hacia la cavidad bucal, ¿no? Y para que también eh, el- la membrana del quiste, o sea, el epitelio de revestimiento del quiste, pueda exponerse hacia el medio ambiente de la boca y entonces el epitelio del quiste, que es el que permite el crecimiento, se va a alterar, va a detener su crecimiento porque va a haber un cambio en el medio ambiente del quiste, ¿no? Está bien, va a haber un cambio en el medio ambiente del quiste, ¿no? Que puede entrar o salir, el contenido sale, etcétera, ¿no? Y aparte que el paciente también lava la lesión con algún tipo de líquido, ¿no? Para que este quiste, obviamente, cambie la membrana, ¿no? Y ya no tenga ese carácter de crecimiento, sino más bien comienza a cicatrizar, es decir, comienza a disminuir el tamaño. De lo que era de ese tamaño, el quiste comienza a hacerse más pequeño, conforme pasan los meses más pequeño, hasta que cuando ya está bien pequeñito, de repente ahí se puede nuclear, ¿no? Entonces la marsupialización es un procedimiento quirúrgico conservador que se hace para quistes muy grandes. Y algo importante es que lo que ocurre en la marsupialización es que lo que ocurre en la marsupialización es que se va a desarrollar un epitelio que va a alterar su comportamiento y eso se llama metaplasia, metaplasia escamosa. Metaplasia escamosa es el fenómeno que se produce cuando una cavidad quística se somete a una marsupialización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir metaplasia escamosa para hacerlo más sencillo y poder entender? Ven acá, esto en esta imagen de la izquierda, este es un revestimiento epitelial de un queratoquiste. ¿Está bien? Entonces, ese queratoquiste, ¿dónde está? Ahí está, ya. Ese queratoquiste tiene un epitelio, ¿sí? Y este epitelio es particular, es exclusivo del queratoquiste, no lo puede tener otro quiste ni tampoco la mucosa de la cavidad bucal. Entonces, este epitelio es el que promueve el crecimiento del quiste. Cuando este epitelio se expone a la cavidad bucal, detiene su crecimiento y este epitelio que era así poliestratificado, plano paraqueratinizado, se comienza a transformar en un epitelio de revestimiento de la mucosa oral, como si fuera una prolongación del epitelio de la mucosa oral. Y entonces ese fenómeno, nuevamente que les hablaba en un momento en la parte de patología general, recuerdan eh, los fenómenos de adaptación celular, ¿cómo se llamaban? Atrofia, ¿qué más? Hiperplasia, ¿qué más? Hipertrofia, ¿qué más podría haber? Y había uno más importante, que es este de acá, metaplasia. Muy bien, metaplasia. Ajá. Anaplasia no, anaplasia es para los tumores malignos, no confundir. Anaplasia es para tumor maligno. Displasia es para cambios, cambios que anteceden al tumor maligno. Anaplasia es para el tumor maligno propiamente dicho, porque son células feas. Metaplasia es el fenómeno de adaptación, que quiere decir que que un epitelio como este de acá, que es de un quiste, al estar expuesto a la cavidad bucal, se transforma en un epitelio de revestimiento, como es el de la mucosa oral. Y entonces ya no nos va a hacer daño y entonces comienza a cicatrizar esto, a disminuir el tamaño. Esa es la marsupialización. Acá está un ejemplo de lo que es metaplasia, ¿no? Y se llama escamosa porque las células planas o escamosas son las que revisten la mucosa del epitelio de la boca, ¿no? Ya, doctores, entonces ahí tienen un ejemplo, dos ejemplos claros. Antes se hablaba de un quiste ontogénico o ortoqueratinizante como parte del queratoquiste y ahora se conoce que son dos entidades diferentes. Por un lado, queratoquiste ontogénico. Por otro lado, quiste ontogénico ortoqueratinizante. ¿Está bien? ¿Ya? En este quiste lo que se ve es que produce mucha queratina. En el queratoquiste se ve que también puede producir queratina, pero no en gran cantidad como este de acá. Y entonces,
Pasamos a esta figura. Todo paciente que es diagnosticado de queratoquiste en la mandíbula o en el maxilar, tiene que ser evaluado con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces puede tener queratoquistes múltiples, o sea, más lesiones osteolíticas de aspecto quístico. Puede haber, ¿no? Como es este paciente que tiene en un lado de la mandíbula, luego en el otro lado, luego por acá tiene el maxilar, ¿no? Entonces, ese, esa característica se asocia al síndrome de Gorlin-Goltz, ¿no? Que es una alteración en este cromosoma, ¿no? 9, donde se encuentra el gen PTCH1. Entonces, ese, esa alteración genética, ¿no? Que también conlleva a la aparición de queratoquistes, ¿no? Es lo más importante, un momentito por favor, lo más importante es que esta alteración genética va a predisponer al paciente al desarrollo de esto. Ven acá estas pequeñas pápulas de color oscuro, de color gris oscuro, ahí también se ve. Acá también, acá hay una, dos, tres, cuatro, y probablemente acá haya otras cinco, seis, siete, de repente pequeñitas, ¿no? Estos son los carcinomas vasocelulares nevoides, ¿no? Y estos pacientes van a desarrollar esos carcinomas a lo largo de su vida, a veces desde la infancia o adolescencia. Lo malo es que esos carcinomas, como van creciendo y van destruyendo el tejido adyacente, felizmente de manera lenta, pueden provocar gran deformación, ¿no? Y inclusive con la cirugía, ¿no? Entonces, es terrible lo que le espera al paciente, ¿no? ¿Qué más puede haber aparte de los carcinomas vasocelulares nevoides? Puede haber costillas bífidas, como se ve acá, puede haber lo que se llaman fosas palmares o fosas plantares, ¿no? Que son como si fueran defectos del desarrollo a manera de huequitos o agujeros, ¿no? En estas zonas, ¿no? Como es la planta de los pies, palma de las manos, ¿no? ¿Está bien? Y otras alteraciones más que fueron recolectadas por un autor de apellido Quimoniz, ¿no? Que menciona que para diagnosticar un paciente con síndrome de Gorlin-Goltz tiene que tener ciertas características, como son criterios mayores y criterios menores. Entonces, en los criterios mayores, por ejemplo, la aparición de carcinoma vasocelular antes de los 20 años, tres o más PITS, PITS significa fosas, ¿no? Palmares o plantares, queratoquiste antes de los 15 años, la mutación de este gen que sea reconocida, obviamente, mediante estudios genéticos, ¿no? La calcificación bilateral de la hoz del cerebro, perdón, la calcificación de la hoz del cerebro, ¿no? Luego la aparición de costillas, perdón, la presencia de costillas bífidas, o a veces fusionadas o expandidas, como dice acá. Y el otro criterio mayor es que sea un paciente que tenga un primer grado de consanguinidad con una persona que tenga Gorlin-Goltz, ¿no? O sea, que su familiar tenga Gorlin-Goltz. Hay otros criterios menores también, porque esta enfermedad es una alteración genética, entonces se va a alterar múltiples órganos, ¿no? ¿Qué criterios menores puede haber? Macrocefalia, ¿sí? Puede haber también fisuras palatinas, puede haber hipertelorismo, ¿no? Hipertelorismo significa que los cantos oculares están separados, ¿no? Son más amplios. También anomalías oculares, anomalías esqueléticas como son deformación pectoral, ¿no? Sindactilia, anomalías radiográficas como son hallazgos a nivel de la silla turca, ¿no? Eh, También fusión de los cuerpos vertebrales y también este fibroma ovárico, meduloblastoma, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el síndrome de Gorlin-Goltz puede tener múltiples manifestaciones clínicas que ameritan siempre cuando nosotros observamos pacientes que tienen queratoquistes, ¿no? Pues siempre se les haga una evaluación cuidadosa, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y
y que obviamente no vaya a tener una predisposición a que los carcinomas vasocelulares sigan progresando con el paso del tiempo y que el paciente inclusive pueda tener un final, pues, fatal, ¿no? Para su vida, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante, ¿ya? Luego, por ahí es una pregunta que vamos a poner aquí. Es correcto, cromosoma, sí, es correcto. Ajá. Bien, doctores, entonces, el quiste de erupción es otro quiste ya, estos son quistes del desarrollo que generalmente se pueden ver en niños, ¿ya? Esto, por ejemplo, en menores de 10 años, cuando los dientes van a erupcionar, pues se puede acumular fluido entre el folículo dentario, ¿no? Que es la membrana que envuelve al diente en desarrollo, y el diente. Entonces se va a acumular acá un líquido que da la impresión que fuera inclusive como de aspecto sanguinolento, ¿no? Entonces, en estos dientes en particular, incisivos centrales, superiores, inferiores y primeras molares inferiores, es donde se observa más, ¿ya? ¿Cuáles los síntomas? Los síntomas, perdón, los signos que se observan, ¿no? Porque esto es asintomático, al niño no le va a molestar. Entonces, lo que se va a observar es la presencia de nódulos, ¿no? O tumoraciones de un color azul vinoso y que se observan cubriendo a dientes que están por erupcionar, ¿no? Que radiográficamente tienen que, obviamente, ser evaluados, ¿no? Mediante algún tipo de radiografía. ¿Y el tratamiento en qué va a consistir? El tratamiento va a consistir, obviamente, en la escisión, ¿no? A manera de ojal que se hace en la cima de la lesión, ¿no? Para que el diente, pues, tenga una vía de salida o de erupción, ¿no? Luego tenemos el quiste del conducto nasopalatino, ¿está bien? El quiste del conducto nasopalatino vendría a ser el quiste que se encuentra en la línea media en la zona de fusión de los maxilares, zona anterior obviamente, y que se puede observar en personas adultas, más o menos de 40, 60 años, mujeres son más frecuentemente afectadas, ¿no? Y que al parecer se origina nuevamente como otros quistes eh, del desarrollo, porque esto es un quiste del desarrollo, no es odontogénico, ¿no? Deriva de la unión de las estructuras llamadas el conducto nasopalatino. Hay que recordar que el conducto nasopalatino tiene un canal que se encuentra en el lado izquierdo y otro canal que se encuentra en el lado derecho. Entonces, al unirse los dos canales forman el conducto, ¿no? Es generalmente asintomático, como todos los demás quistes, ¿no? Y puede desarrollarse a cualquier nivel del conducto, porque recordemos que el conducto es muy extenso, ¿no? Es muy extenso, va desde las fosas nasales hasta el paladar. Entonces, en cualquiera de ese trayecto puede desarrollarse el quiste, ¿no? La forma particular es de una forma de corazón de naipe, le llaman, ¿no? ¿Y el tratamiento cuál es? Es la exéresis de la lesión, o sea, la enucleación de la lesión. La recurrencia se dice que es rara, ¿no? No es un quiste que tenga tendencia a recurrir. Luego tengo el quiste del recién nacido, que es un quiste a nivel del rafe medio, del paladar generalmente, y que es llamado también perlas de Epstein. Entonces, las perlas de Epstein se encuentran en la línea media, ¿no? A ese nivel o paramedial del paladar. ¿Está bien? Se ven recién nacidos, más o menos en una prevalencia bastante frecuente, 65-85%, y al parecer deriva de restos epiteliales de la fusión de los procesos palatinos, ¿no? De ambos maxilares. Algunos dicen que pueden ser glándulas palatinas, ¿no? O del epitelio que dio origen a las glándulas palatinas también. Lo importante es que son lesiones que van a desarrollarse durante un tiempo y luego
van a desaparecer, ¿no? Se dice que son autorresolutivas, pero más que autorresolutivas, lo que ocurre es que como son tan superficiales, recuerden que el epitelio de la mucosa oral se renueva constantemente. Entonces, al renovarse el epitelio, a los pocos días o semanas se pierden, se salen o se expulsan estas pequeñas perlas de Esting, ¿no? Y recordar que son papulitas muy pequeñas y localizadas en el rafe medio o bien adyacente a él. Lo contrario, o la imagen contraria, sería ver estas perlitas que hemos visto anteriormente en otras zonas como son el reborde alveolar. En el reborde alveolar, especialmente en la zona vestibular, se pueden ver los nódulos de Bone, nódulos de Bone. Entonces no se olviden, nódulos de Bone en el reborde alveolar, zona vestibular. También se ven neonatos, como ven acá, este es el rodete gingival, ¿no? Al parecer acá, los restos del epitelio odontogénico, como forman parte de la lámina dental, ¿no? La lámina dental donde se desarrollan los dientes, al parecer dejaron restos epiteliales que se estimulan y forman estas estructuras, ¿no? Entonces, eso es lo particular acá. Y esos nódulos de Bone también son pápulas, miden más o menos 1 a 3 milímetros, de color blanquecino amarillento, y que también el mismo epitelio, conforme madura y cambia, ¿no? Va a expulsar a estos pequeños nódulos de Bone, ¿no? Está bien, entonces son lesiones autorresolutivas. El quiste osteoneurismático es uno de los quistes llamados pseudoquiste porque no tiene un revestimiento epitelial, son cavidades llenas de sangre, también son cavidades llenas de sangre, por eso también se le llama quiste óseo traumático, ¿no? Pero este quiste óseo aneurismático es poco frecuente, felizmente, y se observa en personas menores de 20, de 20 años. Puede, al parecer, ocurrir debido a algún trauma que ocasiona hemorragia en la zona o también a veces a una malformación vascular. Y este quiste osteoneurismático es de crecimiento bastante deformante, puede ser rápido y puede desplazar a los dientes adyacentes, como vieron hace un momento, ¿no? Yo veo acá, esto es desplazamiento de dientes. Entonces, es un quiste bastante, diríamos, agresivo, ¿no? Y algo importante también es que tiene una alta tasa de recurrencia, por lo cual a veces se prefiere retirarlo completamente en bloque, ¿no? Entonces ya es el manejo del cirujano maxilofacial, ¿no? Entonces la imagen radiográfica es una lesión a veces unilocular o también multilocular, ¿ya? Eso es respecto a este quiste y no confundir con el quiste óseo simple, porque el quiste óseo simple es otro quiste también que es un pseudoquiste que no tiene una cavidad llena de sangre, sino es una cavidad vacía, el quiste óseo simple. Entonces también es una lesión, pero que el tratamiento consiste generalmente en la observación, simplemente después de la biopsia, a veces regresionan los quistes óseos simples. ¿Está bien? En cambio, el quiste oseoaneurismático no va a pasar eso. Hasta ahí es claro, no es un quiste odontogénico, ¿no? No es es un pseudoquiste. Está bien, no es un quiste odontogénico, pues no se desarrolla de restos epiteliales de los tejidos, del epitelio que dio origen a los dientes, ¿no? ¿Estamos? Bien, doctores, vamos a este tema que corresponde ya a lo último, que vendría a ser los tumores de los maxilares. Los tumores de los maxilares son neoplasias que generalmente, obviamente, van a derivar de las células que dieron origen a los dientes, ¿no? O sea, células remanentes del desarrollo dental. Es algo importante de que se desarrollan exclusivamente en los huesos maxilares, ¿está bien? No en otros huesos. Y también, así como hay neoplasias benignas, también hay malignas que pueden hacer metástasis, ¿no? Entonces, por ejemplo, se asemejan a las estructuras dentarias generalmente, ¿no? Tanto al epitelio como al tejido conectivo llamado mesénquima, ¿no?
Es por eso que en el 2017 hay una clasificación donde muestra los tumores ontogénicos benignos y malignos, ¿no? Entre los benignos está el ameloblastoma, de origen epitelial, el ameloblastoma y sus variantes que son múltiples y que vamos a ver ahora, así como el tumor ontogénico escamoso, el epitelial calcificante, el ontogénico adenomatoide, y los de origen mesenquimal, ¿no? Que se asemejan generalmente mesenquimal porque mesenquima viene a ser esta parte donde está donde se va a dar el desarrollo de la pulpa dental, ¿no? Entonces, ahí de esos tumores que se asemejan a esos tejidos se llama fibroma ontogénico, mixoma ontogénico, cementoblastoma y fibroma osificante. Entonces, eh, importante de que también puede haber la combinación de ambos. La combinación de ambos significa que puede haber en un tumor un componente mesenquimal y epitelial a la vez, y eso se llaman tumores ontogénicos mixtos, ¿no? Entonces esos tumores ontogénicos de origen mixto vendrían a ser el fibroma meloblástico, el tumor ontogénico primordial, el odontoma complejo que siempre entra como se dice, es importante yo creo conocerlo, el odontoma compuesto también, y el tumor dentinogénico de células fantasmas, ¿no? Entonces mm, toda esta lista de tumores ontogénicos benignos son los más importantes, algunos de ellos vamos a tratar acá, y los tumores ontogénicos también pueden ser malignos, como por ejemplo, carcinoma meloblástico, carcinoma enteroso primario, carcinoma ontogénico esclerosante, carcinoma de células claras, carcinoma ontogénico de células fantasmas y también una combinación de mixtos como son carcinosarcoma meloblástico y el sarcoma ontogénico. O sea, no solamente nosotros podemos encontrarnos con tumores ontogénicos benignos, sino malignos también. La única manera de poder catalogarlos si son benignos o malignos es con el examen anatomopatológico, ¿no? Previa biopsia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el ameloblastoma, vamos con este que es muy común y muy solicitado. Es un tumor benigno donde las células tumorales se van a asemejar a una célula en particular que es el ameloblasto, ¿no? Y también al retículo estrellado. Generalmente ocurre en personas jóvenes entre 10 a 20 años. No hay una predilección de género, de raza, y al parecer estas se originan por células remanentes de la lámina dental, ¿no? Y es por eso que también el ameloblastoma no solamente se encuentra dentro del hueso, sino a veces en la encía suprayacente. ¿Está bien? Entonces, es por eso que hay una variante que ya les voy a mostrar a continuación, que se llama el ameloblastoma periférico. El ameloblastoma es una lesión bastante, se podría decir, agresiva, ¿no? Expande las corticales rápidamente, como ven acá. ¿Recuerdan el queratoquiste? Por ejemplo, si veo esto, yo diría, eso no es queratoquiste, porque no es una característica clínica el queratoquiste, pero sí de un ameloblastoma, inclusive de un quiste antígeno también a veces puede producir expansión, ¿ya? Especialmente se ve en la zona de la mandíbula posterior y la rama ascendente. Las imágenes que produce esta lesión son de pompas de jabón o panal de abejas, es lo que ya en radiología también les van a de repente hacer énfasis en eso, ¿no? Y pueden ocasionar risólisis. ¿Qué significa risólisis? Reabsorción de la raíz, ¿no? Pueden ocasionar reabsorción de la raíz. Importante lo que les mencionaba de la biopsia. Y el tratamiento, generalmente el tratamiento es variable. El tratamiento va desde la enucleación hasta la resección en bloque, porque tiene una alta tasa de recurrencia este tipo de tumor, de 15 a 50%. ¿Y por qué les decía es tan importante este tumor? Porque tiene subtipos clínicos. O sea, hay, por ejemplo, el uniquístico, que se confunde con un quiste dentígero, el periférico, que se puede confundir con lesiones reactivas de la encía,
¿no? Por eso importante saber que la lámina dental puede quedar atrapada también sus restos en la encía, por eso se pueden formar tumores periféricos. O sea, periférico significa fuera del hueso, fuera del hueso. Y sólido o también llamado multiquístico, donde se ven múltiples imágenes quísticas, ¿no? Que coalescen o que se juntan y forman una gran lesión osteolítica, ¿no? Entonces, esas son los tres tipos clínicos del ameloblastoma, ¿no? Sólido, multiquístico, periférico y uniquístico. En el caso del uniquístico hay que recordar, doctores, de que recuerdan que el quiste dentígero tiene su imagen característica donde la membrana o la cortical sale de la unión cemento-esmalte, mientras que acá en el ameloblastoma el- la lesión, ¿no? La lesión va a salir desde más allá del cuello del diente, ¿no? Se extiende de repente desde la raíz y lo recubre. Entonces, una de las maneras radiográficas que lo diferenciamos. Y el ameloblastoma también es una lesión tan compleja que puede tener numerosos patrones o aspectos microscópicos, pero eso ya nos compete a nosotros, ¿no? Entonces simplemente lo pongo para un poco de cultura general para esas lesiones. El tumor odontogénico adenomatoide, perdón, hay algo importante de lo anterior, sí, el ameloblastoma uniquístico es el que puede confundirse con quistes, ¿no? Especialmente con el quiste dentígero, es uno de sus diagnósticos diferenciales, ¿ya? El tumor ontogénico adenomatoide es un tumor también poco frecuente, dice que más o menos representa el 3% del total de los tumores ontogénicos. Es un tumor benigno donde, visto al microscopio, se observan estructuras de aspecto o de apariencia glandular, por eso se llama adeno. Adeno viene de glándula, ¿no? Entonces, adenomatoide se le dio ese nombre porque dentro del cuadro histológico se veían estructuras de aspecto glandular. Común en personas jóvenes, mujeres, y algunos dicen que no está muy definida su origen, salvo que también restos epiteliales remanentes de la lámina dental o del epitelio reducido del esmalte también, ¿no? Algunos lo consideran como una martoma, ¿no? Que es una alteración del desarrollo. Y luego, este tumor ontogénico endomatoide se presenta generalmente en el maxilar superior de la zona anterior, asociado a dientes que no han erupcionado. ¿Recuerdan quién más se asociaba a dientes no erupcionados? ¿Qué otro quiste? ¿Cómo se llama el otro quiste que no se asocia a dientes no erupcionados? Muy bien, el quiste dentígero, ¿no? El quiste dentígero. Entonces, este se puede confundir también con un quiste dentígero o inclusive también con un ameloblastoma uniquístico, ¿no? Entonces ahí están los tres diagnósticos diferenciales a veces para ver dientes que no han erupcionado y están retenidos y tienen imágenes radiolúcidas alrededor de su corona. Entonces, el crecimiento de este tumor es lento, es asintomático. La imagen que se ve que uno observa nuevamente es parecida a la del ameloblastoma uniquístico. ¿Por qué? Porque recuerdan que la imagen radiolúcida se ve engloba casi todo el diente, en comparación con un quiste dentígero que siempre lo hace a nivel de la unión cemento-esmalte o cuello del diente, ¿no? El amarillo sería un dentígero, en rojo podría ser el tumor ontogénico adenomatoide, como vemos acá, inclusive hasta un ameloblastoma uniquístico puede dar esa imagen de color rojo, ¿no? ¿Está bien? Entonces la radiografía es de mucha utilidad, ¿no? A veces puede haber una variante fuera del diente, o sea, fuera del folículo del diente, ¿no? Y esa variante fuera del folículo del diente se puede dar a este nivel, como ven ahí. Esa es la variante llamada extra
folicular, ¿no? O sea, fuera de, no asociado a un diente. Esa es una característica del tumor ontogénico adenomatoide, ¿ya? ¿El tratamiento cuál es? Es la enucleación. Se retira toda la lesión de aspecto quístico o escisión quirúrgica, también si quieren llamarlo así. Ok, vamos al siguiente, que es el mixoma. Por ahí, ajá. No, en el ameloblastoma uniquístico, ya vamos a dejar las preguntitas de ahí para continuar y yo les voy a aclarar esto. No se preocupe, doctora Catherine, gracias más bien por la pregunta. Me voy a acordar, ¿ya? Respecto al mixoma ontogénico, es una neoplasia también benigna y acá está constituida por células mesenquimales, ¿no? Pero de aspecto primitivo o inmaduro, que tiene poco tejido o pocas fibras colágenas, ¿no? Entonces, por eso es que es de aspecto como gelatinoso. Es un tumor que también afecta a personas jóvenes, 20 a 30 años, sin predilección de género, y al parecer este no deriva del restos del epitelio ontogénico, sino del ectomesénquima, ¿no? Que dio origen a los dientes, ¿no? ¿Cómo se observa el mixoma radiográficamente? Como una imagen rayolúcida que tiene líneas rayopacas que corresponden a las trabéculas óseas que están expandidas, ¿no? Son las trabéculas óseas expandidas. Y le dan un aspecto de raqueta de tenis, se dice, ¿no? Raqueta de tenis, o también si lo queremos llamar más que raqueta de tenis, ¿no? Le llaman algunos también en forma de escalera, ¿no? Porque tienen imágenes como líneas perpendiculares, ¿no? Que se entrecruzan. ¿Está bien? A diferencia del ameloblastoma, ¿no? Que de repente puede ser el de pompas de jabón, panal de abejas, etcétera, ¿no? Entonces, este, este tumor, como les decía, es asintomático, se presenta en la zona posterior de la mandíbula y a veces puede crecer rápido. ¿Cuál es el tratamiento para este tumor? Es generalmente la exéresis con márgenes de seguridad o también a veces la resección en bloque, porque tiene una tasa de recurrencia significativa, 25%, dice, ¿no? ¿Está bien? En sí, todo paciente que tenga un diagnóstico de un tumor ontogénico tiene que tener un control a largo plazo, ¿no? Con excepción de repente de un odontoma, con excepción de un tumor ontogénico adenomatoide, generalmente ocurre lo contrario, ¿no? Que no recibido, a eso me refiero, ¿no? Si ustedes observan acá, miren esta imagen, esto correspondería a a un espacio, perdón, a una trabécula ósea, ¿no? Solamente que son lineales y da la impresión que forman 90 grados, ¿no? Mira, acá pareciera como un cuadrado, ¿no? Y adentro está el tejido medular, ¿no? Entonces, ese tejido medular es el que contiene al mixoma y por eso se ve así, ¿no? Como que hubieran imágenes medias cuadriculadas tipo raqueta de tenis, ¿no? Eso es lo correcto decir, una imagen tipo raqueta de tenis, ¿no? ¿Está bien? El otro tumor es el odontoma, que es también una neoplasia benigna y que está compuesta por elementos o por tejidos dentarios. Decimos tejidos dentarios, llamamos al esmalte, dentina, ¿qué más? Cemento, pulpa dental, ¿no? Entonces, esos elementos. Es un tumor ontogénico considerado el más frecuente, sin embargo, algunos autores lo han considerado como un amartoma, que es una alteración en el desarrollo de los tejidos. ¿Está bien? Eh, es más posible ver, es más frecuente verlo en quienes, en niños, en adolescentes, sin predilección de género. Hay un término que se utiliza para designar a los dientes que no son de aspecto, o estas estructuras que tienen aspecto de dientes, ¿no? Algunos lo llaman dentículos, ¿no? Puede haber múltiples dentículos dentro de un odontoma. Cuando hay múltiples dentículos, hablamos de un odontoma compuesto, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, son lesiones
o son tumores asintomáticos, se asocian a dientes nuevamente retenidos. Es importante con un diente que no ha erupcionado, siempre pensar en ofrecer una radiografía, ¿no? ¿Ya? Es más frecuente en el maxilar superior que en la mandíbula. Algo importante es que pueden haber dos tipos de diagnóstico clínico, ¿no? O sea, dos tipos de esta patología, como son el compuesto, y hablamos de compuesto cuando se observan dentículos, ¿no? Como los que vimos hace un momento, ¿no? Y hablamos de complejo, complejo cuando es un tumor, es una masa donde no se puede identificar dentículos, sino todo parece una masa heterogénea, pero entremezclada entre sí, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el odontoma complejo, que se ve más frecuentemente en la mandíbula. ¿Cuál es el tratamiento acá? El tratamiento realmente es la escisión de la lesión, o ese es el tratamiento correcto, ¿no? La escisión o exéresis de la lesión. Doctor, ¿y acá le podemos hacer enucleación? ¿Qué dicen? ¿Se puede hacer enucleación, doctores? ¿Se llamará así ese tratamiento de nucleación para el odontoma? No. La enucleación se reserva para lesiones quísticas, doctores. Enucleación para lesiones quísticas. Esto no es un quiste, es un tumor. Entonces hablamos de exéresis, biopsia escisional o escisión, si quisiéramos llamar. ¿Ya? No tiene recurrencia y vamos a este tumor que es el cementoblastoma. El cementoblastoma es también un tumor benigno que se forma del tejido del cemento dentario. ¿Está bien? Es frecuente en menores de 25 años. Felizmente no es tampoco un tumor que tenga una frecuencia notoria, ¿no? Los casos se dice que es menos del 1% de los tumores diagnosticados como ontogénicos le corresponden a al cementoblastoma, ¿no? Y al parecer deriva de los cementoblastos, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿está bien? Que está el cemento y alrededor están los cementoblastos, ¿no? Entonces, en algunas personas se forma este tumor que se caracteriza porque aparece alrededor del tercio inferior de la raíz de un diente, especialmente la primera molar. Hay algo importante que imagínense que en la boca del paciente, no veo esto, pero en la boca del paciente de repente él o ella acude porque le duele un diente, ¿no? Un diente de manera espontánea, no calma con nada, no calma con analgésicos, pero llama la atención que cuando uno observa, el diente está sin caries, no hay signos de caries, nada. No hay un problema periodontal como tal, de repente movilidad, etcétera. Entonces, esa es la característica clínica del cementoblastoma, dolor dentario espontáneo, ¿ya? La radiografía, por lo tanto, es fundamental. Siempre es importante, pacientes que vienen con dolor dental, de preferencia tomar una radiografía, ¿no? Y observar de que la imagen característica es una imagen radiolúcida alrededor de un área radiopaca que está fusionada, fusionada a la raíz del diente, ¿no? Acá se ve que todo tiene una continuidad, ¿sí? ¿El tratamiento cuál es? Es la exéresis, significa el retiro quirúrgico del- de la lesión, ¿no? Y también se puede hacer la extracción dental del diente, porque probablemente si nosotros retiramos solo la lesión, probablemente puede recurrir, ¿no? Y la recurrencia va hasta un 22%, se dice, ¿no? Entonces son lesiones que sí pueden recurrir, es preferible sacar toda la lesión. Bueno, eso es lo que ocurre con este cementoblastoma. Hasta ahí, doctores, ¿alguna pregunta? Algo que me olvidaba respecto al tratamiento antes de terminar, ¿ya? Antes del tratamiento me olvidaba y quería comentarles respecto al tratamiento de los tumores de glándulas salivales. ¿Cuál es el tratamiento de los tumores de glándulas salivales? El primero recordar que la biopsia es fundamental para determinar si es benigno o maligno. Una biopsia incisional, ojo con eso, ¿no? Siempre es biopsia incisional. Y luego de hacer la biopsia incisional, doctores,
confirmamos si es que es benigno, entonces se deriva al cirujano maxilofacial, ¿no? Y el cirujano maxilofacial odontólogo es quien realiza la exéresis de la lesión. ¿Está bien? En caso de que el tumor sea maligno, en caso de que el tumor sea maligno, ¿no? Así tenga la apariencia de benigno, lo indicado es que el cirujano oncólogo de cabeza y cuello sea quien maneje esto, ¿no? Porque obviamente puede ser que el tumor también en algunos casos pueda diseminarse a otras partes, entonces eso es lo que debería hacerse. ¿Está bien? ¿Ya? Pero la biopsia es fundamental, o sea, acá es importantísimo, ¿ya? Luego, ¿qué más quería mencionar? Ah, por ahí vi alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Mm, y los tratamientos postquirúrgicos para la reconstrucción, después de retirar un quiste y todo eso, doctores, se planifica, ¿no? Se planifica por el área especializada que le corresponde, la parte quirúrgica, que en nuestro caso como odontólogos es el cirujano o la cirugía oral y maxilofacial. Entonces ellos tienen que estudiar al paciente, no solamente en base al diagnóstico anatomopatológico de la enfermedad, sino también a la extensión. Para eso es importante la radiología, ¿no? Las radiografías, la tomografía, la resonancia, por ahí como dijo uno de sus compañeros, o la tomografía con DIM, ¿no? Y en base a eso se reconstruye cómo sería la boca del paciente. Entonces, es un acto muy complejo explicar al respecto, ¿no? Pero eso le corresponde al área de cirugía, ¿no? ¿Está bien? Nosotros como cirujanos, perdón, como odontólogos estamos o debemos estar muy bien capacitados, ¿no? O sea, para saber también qué es lo que va a pasar más adelante, ¿no? Pero para eso vienen las áreas especializadas. ¿Está bien? Algo que quería mencionar acá era algunas preguntas como había prometido la semana pasada, perdón, en la clase pasada. Entonces, ¿qué tipo de epitelio presenta el queratoquiste? ¿Alguien recuerda? Según lo que vimos, les expliqué, será simple, plano, cúbico, cilíndrico, ortoqueratinizado o paraqueratinizado. ¿Qué dicen doctores? La A, muy bien, es paraqueratinizado, no, ortoqueratinizado lo tiene el quiste odontogénico ortoqueratinizante, ¿ya? Entonces es importante, muy bien, es paraqueratinizado, ¿ya? El ortoqueratinizado lo tiene otro quiste, que es el ortoqueratinizante. ¿Cuál de los tumores es de origen mesenquimal? Solamente mesenquimal. Ameloblastoma es epitelial, como les mostré. El odontoma tiene tanto componente epitelial como mesenquimal, ¿no? Luego el fibroma ameloblástico tiene tanto contenido epitelial como mesenquimal, entonces me quedaría ¿con quién? Con el, muy bien, papiloma, con el mixoma, ¿no? Con el mixoma. Entonces, con el mixoma ontogénico, eso es lo importante, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes es más? Por ahí le dijo papiloma. El papiloma no puede ser mesenquimal. Papiloma es un tumor epitelial benigno. ¿Está bien? Sí es considerado un tumor epitelial benigno. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes tumores se origina del órgano del esmalte? ¿Cuál de ellos, doctores? Del órgano del esmalte. No podrá ser el osteoma descartado, tampoco el fibroma, tampoco el mixoma, tampoco el cementoblastoma. Entonces, el órgano del esmalte es propio del tejido del tejido llamado esmalte, ¿no? Que lo producen los ameroblastos. Ahí entonces la C es la respuesta, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la anomalía dentaria que caracteriza por un aumento de tamaño en la cámara pulpar de un niño? Ese es un tema nuevo, ¿no? Pero tendría que ser, no podría ser la fusión, porque fusión significa la unión de dos coronas dentarias, no podría ser microdiente porque es un diente pequeño, no podría ser concrescencia porque es la unión de las dos raíces de los dientes, no podría ser un dens invaginatus o dens indente, ¿no? Porque ahí más bien la cámara se retrae hacia la raíz, ¿no? Entonces, el aumento de tamaño de la cámara pulpar en un niño corresponde a un diente en forma de, como llaman, de los cuernos de toro, ¿no? Como es el taurodontismo.
¿no? Entonces, en el taurodontismo ocurre un incremento, ¿no? De la cámara pulpar hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, hacia la zona de la furcación mandibular. Y obviamente, esto da la impresión de que el diente como que está estirada la cámara pulpar, ¿no? Es también poco frecuente, no tiene una predilección de género, puede presentarse en la dentición generalmente permanente, ¿sí? Permanente, y puede formar parte de algunos síndromes, como es el síndrome de Down, especialmente o Klinefelter, ¿ya? O también en pacientes que tienen labio y paladar fisurado, ¿ya? ¿Está bien? Luego de eso, ¿cuál es la característica clínica de la melogénesis imperfecta? La característica de la amelogénesis imperfecta, ¿cuál sería, doctores? Fístulas, coloración normal, dentina alterada, esmalte grueso o esmalte quebradizo. Si hablamos que algo relacionado al desarrollo del esmalte, como es amelogénesis, imperfecto quiere decir que no es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué será? Un esmalte quebradizo, ¿no? Eso es lo más característico, ¿no? Entonces, la única alternativa que me queda. Entonces, la melogénesis imperfecta son un conjunto de anomalías genéticas que alteran el esmalte en ambas denticiones, ojo con eso, ¿ya? Felizmente es poco frecuente, a veces puede estar asociada a un área geográfica específica, ¿no? Como es en algunas zonas de Estados Unidos, y está asociada también a alteraciones genéticas relacionadas al cromosoma X, ¿no? Entonces, estas son las mutaciones genéticas que puede haber en las proteínas que obviamente permiten el desarrollo del esmalte, ¿no? Que están alteradas y pueden ser clínicamente como esta forma, la forma hipoplásica, por ejemplo, se ve como hoyos o fosas o depresiones, ¿no? El esmalte realmente pero conserva su dureza, o sea, en los pacientes se puede ver que el esmalte está como que desgastado, pero todavía está presente, ¿no? Hay otra forma que es la de hipocalcificación. En ella sí el esmalte es muy frágil, ¿no? Se tiende a romper y a los pocos meses de haber erupcionado el diente se pierde y obviamente se expone la dentina, ¿no? ¿Está bien? Luego el otro es la tipo hipomadurativa. Hipomadurativa, como ustedes ven, tiene un aspecto moteado. Un moteado similar a veces a la dentinogénesis imperfecta, ¿no? Va de un color blanco, amarillento, marrón, es de carácter generalizado, ojo con eso, ¿no? Y el diente también su dureza es reducida, pero también puede romperse, ¿no? Entonces son las tres formas que les podría mostrar de amelogénesis imperfecta. Y para terminar, por ahí alguien preguntó respecto a la tuberculosis. La tuberculosis, lo que les puedo decir es que es una enfermedad bastante rara en nuestro medio. Me refiero a tuberculosis oral, ¿no? Esto debe ser tuberculosis oral. Entonces, porque obviamente sí, las formas pulmonar o ganglionar de repente sí son más frecuentes en la población, pero la forma oral no. ¿Y cómo se verían en las personas afectadas desde el punto de vista estomatológico? Como úlceras de fondo granular, ¿no? O sea, ya acá no hay ni fibrina, nada, sino que el fondo claramente es granular, ¿no? Tampoco es hemorrágico y que no cicatrizan. O sea, el paciente puede tener muchas semanas o meses con estas lesiones. Algo interesante es que tampoco son dolorosas, son generalmente asintomáticas y que al poder examinar un poco más al paciente, podamos encontrar de repente linfadenopatías, ¿no? Asociadas y que obviamente caracterizan a la tuberculosis de afectación ganglionar, ¿no? Importante que se puede ver en personas aparentemente sanas, por eso nunca hay que pasar por alto las lesiones o hallazgos que observamos en la cavidad bucal, ¿no? Y también puede presentarse en pacientes con algún tipo de inmunosupresión, ¿no? Ya que este microorganismo que lo causa, recuerda, Mycobacterium tuberculosis, se puede reactivar en algunas personas, ¿no? Con el paso de los años. ¿Está bien?
El diagnóstico, generalmente, de lo que nosotros hacemos acá es la biopsia incisional nuevamente, así sea pequeña incisional, ¿no? También se puede optar por el cultivo, si es importante, ¿no? Y también los estudios y la derivación, perdón, inmediata al médico neumólogo, ¿no? Para que evalúe el caso, ¿no? El tratamiento nosotros no lo damos, solamente es el diagnóstico lo que podemos colaborar, porque el tratamiento ya lo da el médico, también el neumólogo, ¿no? Y es un tratamiento a largo plazo, con la posibilidad siempre de que el paciente no lo cumpla y que haya una recurrencia, ¿no? Y recordar que la enfermedad es altamente transmisible, ¿no? Por eso siempre que hacemos la evaluación de lesiones que no son usuales, siempre hay que usar guantes, ¿no? ¿Está bien? Bien, doctores, entonces muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto, pueden hacerla. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Generalmente son úlceras, generalmente son úlceras no dolorosas o bien poco dolorosas. ¿Está bien? Esa es la norma, ¿no? El diagnóstico diferencial para la tuberculosis oral, acá, disculpen, acá hay tuberculosis oral, es el carcinoma epiermoide, ¿no? ¿Por qué? Porque son úlceras de fondo granular, a veces también induradas, ¿no? Tienen los bordes indurados y que son crónicas, o sea, el paciente lo tiene más de 4 semanas, entonces siempre amerita la cuidadosa evaluación, ¿no? ¿Está bien? Ujú. ¿Algo más, doctores? Cuando guste, doctora, con mucho gusto puede consultar sobre mi especialidad. Con mucho gusto siempre estamos dispuestos a atenderlo. Respecto a mi especialidad, es una especialidad que no es muy común, pero sí es muy necesaria, ¿no? Porque, como ya les mostraba también en el primer módulo, hay tantas enfermedades en la cavidad bucal que amerita que alguien pueda colaborar con el diagnóstico de ellas, ¿no? Y también es importante porque tiene afinidad pues con la medicina, ¿no? O sea, de todo un poco nosotros conocemos, al igual de repente como el cirujano maxilofacial, como el especialista también en estomatología de pacientes especiales y médicamente comprometidos, ¿no? Entonces son áreas un poco más relacionadas a la parte sistémica, ¿no? Y respecto, alguien pregunta por ahí, el ameloblastoma uniquístico se vería también del aspecto de pompas de jabón. No, le comento por qué, doctor. Vamos a ver si por acá podemos poner una. Cuando hablamos de ameloblastoma uniquístico, como es el de acá, eh, su mismo nombre lo dice, uniquístico quiere decir que tiene la forma de una lesión quística. Y un quiste no puede tener múltiples cavidades, con excepción a la regla del queratoquiste, con excepción a la regla también de otros quistes que se llama, por ejemplo, el quiste ontogénico glandular, pero hablar de todos es un mundo, ¿sí? Entonces, cada uno da sus características radiográficas, ¿no? Nosotros pues, más o menos mostramos los más importantes, los más relevantes, los que se han tocado en los exámenes, ¿no? Eso, ¿ya? Pero el ameloblastoma uniquístico solamente tiene un lóculo, si decimos así radiográficamente, que es este. Si tiene más de dos o tres, ya sería un multiquístico y probablemente sea un ameloblastoma eh, que tenga múltiples cavidades clínicamente, ¿no? ¿Está bien? Ujú. Las lesiones de la tuberculosis en boca se dice principalmente, o sea, generalmente se dice que es la lengua, ¿no? La lengua, la zona anterior de la boca también. Lo que pasa es que la diseminación de la tuberculosis es donde se dice que para que el Mycobacterium tuberculosis llegue a alguna zona de la boca, tiene que implantarse en una lesión oral previa, o sea, en una zona donde haya pérdida del epitelio. Entonces puede ser cualquier zona de la boca, pero más se han encontrado pues en la lengua, ¿no? Entonces exactamente no sabría por qué, pero eso es lo que se dice, ¿no? Lengua, labios también, ¿no? Pero puede ocurrir en cualquier otra zona de la boca, ¿ya?
Respecto a la preservación de los tejidos para mandar a un examen anatomopatológico, luego de hacer una biopsia, ¿no? El formol que se expende de manera comercial es formol al 40%. Si yo quisiera diluirlo, debería utilizar una proporción más o menos de 9 partes de agua destilada y una parte de ese formol al 40%. De esa manera me aproximo al 10%, ¿no? Que yo necesito para hacer mi preparado, ¿no? O sea, 9 partes de agua destilada y una parte de formol al 40%, ¿no? No hay el 70%, creo yo, al menos. ¿Ya? Pero sí es muy importante. Eso debe ser una norma, algo así como cuando uno va a hacer una restauración dental y que no tengas tu resina, pronto adhesivo, pues no puedes hacer la resina, ¿no? O vas a hacer una endodoncia y vas a terminar tu tratamiento y te olvidaste el cemento de obturación. No puedes culminar la endodoncia, ¿no? Entonces, igualito, nosotros también tenemos ese principio, ¿no? Si se va a hacer una biopsia, tienes que tener tu material de conservación. Si no tienes, mejor no lo hagas porque no te va a servir de nada. ¿Está bien? O te va a servir muy poco. ¿Sí? Y lo malo es que se pierde tiempo, lo malo es que se pierde también dinero porque el paciente tiene que pagar eso. Entonces, eso es yo creo, lo indicado. ¿No hacemos las cosas bien o mejor no las hacemos, ¿no? ¿Ya, doctores? Bien, entonces, no sé si hay alguna inquietud más. De mi parte, cualquier novedad siempre pueden escribir al correo de Ciremo. Yo encantado de poder aclararle cualquier inquietud adicional. Voy a compartir también mis diapositivas en un rato, ¿ya? No se preocupen. Y hasta una próxima oportunidad. Les deseo lo mejor siempre en la preparación para su examen, que es una preparación íntegra, ¿no? Entonces, colaboramos en esto con un granito de arena y espero que les sirva, doctores. Bien, muchos éxitos, mucha suerte. Bien, doctores. Gracias, gracias a ustedes por la confianza. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana.